Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogos Bíblicos. Nuevamente estamos con ustedes. También me acompaña nuevamente don Nelson Gutiérrez Lagos. Gracias por estar con nosotros, profesor Lagos. Muy buenos días. Perdón, profesor Gutiérrez. Un agrado compartir con ustedes nuevamente. Vamos a ver ahora lo que es la educación en la iglesia primitiva. Estoy pensando que cuando hablamos de la iglesia primitiva no estamos hablando del Antiguo Testamento ya, sino estamos hablando del Nuevo Testamento. Esa iglesia que nace con Cristo. Cristo organiza su iglesia con 12 pilares, y uno dice, ¿qué pasó con uno? Bueno, sabemos lo que pasó, pero él organizó su iglesia con 12 pilares y avanzó esa iglesia y fue grandemente bendecida la humanidad del momento con esos pilares. Y qué bueno que Dios lo reemplazó a alguien que faltaba por Pablo. Algunos dicen que Pablo era el que ya Dios lo tenía para reemplazar al que se perdió, Judas. Pero es interesante que en ese momento Cristo, ¿no es cierto?, organiza su iglesia y le da directrices. Allí en 1 Corintios 2, 1 al 16, lógicamente está hablando Pablo, este hombre extraordinario. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué le suena estas palabras? ¿Es respuesta a algo? ¿Algo le había pasado a Pablo o él está mencionándolo por primera vez esto? Yo tengo la impresión que aquí Pablo está haciendo como una rectificación de sus esfuerzos por hacer evangelismo con otros métodos que no necesariamente eran predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Recordemos que Pablo en algún momento se acercó a la filosofía y se puso a debatir respecto de quién era Dios. Aquí yo he notado un altar que dice al Dios desconocido y se da cuenta que definitivamente el mayor resultado que puede obtener un hijo de Dios es tomar el contenido de Cristo y de Cristo crucificado como el gran asunto del cual vale la pena hablar, reflexionar. Por lo tanto, uno diría, es como el currículum esencial en la formación de una persona para el reino de los cielos, es conocer la obra de Cristo y la obra de Cristo crucificado, como una experiencia que no tiene inicio y fin, como los 3 años y medio que estuvo Cristo, sino que se perpetuó en la obra, incluso después de que Cristo terminó directamente de trabajar con su gente y se proyecta en el crecimiento hacia la eternidad día tras día, tal como es la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Perfecto. Sí, es efectivamente yo les pido, amable oyente, que usted lea todo el capítulo 2 de Corintios, muy hermoso en relación a esto de educación y redención. Porque Pablo está de alguna manera rectificando un actor, como usted dijo, porque algunos autores comentan de que en realidad le fue muy mal como ganador de alma en esa oportunidad. Estuvo muy buena digamos, la prédica, el argumento, fue válido, pero el resultado no fue el mismo, aunque yo creo que alguna semilla quedó. Pero mire, hay unas palabras que me gustaría leerlas justamente porque dan una tonalidad a esto de educación y redención, dice. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando uno dice Pablo con debilidad y temor, uno lo mira en algunas epístolas, se enfrentó a Pedro con una forma un poco, no con temor, ni con debilidad. Cuando habla, incluso alguno dice, y Pablo tiene algunas cosas que son difíciles de entender. El hombre estaba a un nivel muy alto en su parlamento. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aquí está, me parece, el lineamiento de este Pablo, en la esencia, ¿no es cierto?, de la educación aquí en la formación de la iglesia. Esa es la forma, digamos, de compartir la verdad. Efectivamente es muy difícil separar en el crecimiento de la iglesia la obra del hombre de la obra del gran conductor de ese proceso que fue el Espíritu Santo.
las grandes verdades que afloran en las cartas de Pablo, en el libro Los Hechos de los Apóstoles, muestran a una iglesia que está siendo conducida en el crecimiento de la fe por la obra del Consolador, la obra del abogado, el Paracletos, el gran compañero en la obra educativa que va conformando las verdades y va transformando el corazón a la imagen del Dios que se está dando a conocer. Ahora lo interesante es que esta iglesia primitiva iba creciendo. Pablo en algún momento les dice, mire, yo no quiero seguir entregándoles leche, voy a estar usando mis palabras en realidad. Yo creo que ustedes ya estén comiendo alimentos sólidos, no puedo seguir con los mismos argumentos que traje la primera vez quizás. Y esto hace que el cristianismo fuera creciendo, pero enraizándose, ¿no es cierto?, en la verdad que Pablo y que los apóstoles estaban compartiendo. El versículo de 6 dice, sin embargo, a pesar de lo que él dijo, que lo hizo con humildad, ¿no es cierto?, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Interesante, ¿eh? Él sabía hablar al nivel de la persona. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra iglesia. Bueno, el texto sigue maravilloso como se expresa en este concepto de educar a la iglesia. Pero cuando habla de un misterio, Pablo sabía que muchas cosas él nunca las podría haber sabido si Dios no se las hubiera dicho. Y yo creo que nosotros tampoco podríamos haber sabido la esencia del plan de salvación que parte allí de Génesis 3:15 en adelante, ¿no es cierto?, si Él nos lo hubiera revelado. Y por eso hay que sentirse gozoso en ese sentido, que esta guía de estudio, este libro, es tan maravilloso para ser educados y redimidos. Y por los siglos de los siglos será el gran tema de estudio, el misterio de la redención. Resulta muy interesante que una de las 5 obras grandes de esa escritora cristiana, cuando escribe, por ejemplo, el texto Patriarcas y Profetas, comienza ese libro diciendo Dios es amor. Y la última de esas obras, que es el libro El Gran Conflicto, termina con la expresión Dios es amor. Y entre el inicio y el término de esa gran obra de 3.000 páginas, el contenido simbólico expresado en la simetría del inicio y del fin es todo lo que estamos conversando, es la obra del plan de salvación, el esfuerzo de Dios por redimir al hombre, por rescatarlo, por salvarlo. Estoy pensando en un cuadro que he visto, yo creo que usted lo ha visto, en que una niñita está en los brazos de Jesús y de improviso le mira las manos y le dice, ¿qué te pasó en las manos? Es una expresión que creo que va a tener la respuesta en la eternidad. Vamos a estudiar el plan de la salvación por la eternidad. Así que no nos cansemos. Si la iglesia primitiva creció, ¿no es cierto?, en la sabiduría, imagínese usted cómo vamos a crecer en el cielo cuando el Maestro sea Jesús, el Creador, fundador, el que mantiene y el que nos va a redimir por la eternidad. Como dice Zacarías, que en aquel día le preguntarán, ¿qué heridas son esas que tienes en tus manos? Y él responderá, estas son las heridas con las que fui herido en casa de mis amigos. Qué sensible esas palabras, qué sensible. Hay un canto que lo dice. Amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Un agrado estar con ustedes nuevamente.